Buenos días, bueno, ya buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes, señores. ¿Me escuchan? ¿Se puede ver la diapositiva? Buenas tardes, profesor. Sí, se escucha y sí se ve. Muchas gracias. Entonces, hoy día vamos a hablar de un tema, al igual que la semana pasada, que ya es aplicación de la química, ¿no? O sea, brindarles, efectivamente, algunos conocimientos básicos, pues les señalaré, ¿no? Lo esencial que puede ser preciso que memoricen, pero también trataremos de apreciar y incluso reflexionar, ¿no?, sobre este tema que es fundamental de conocer y comprender, no solo por nuestro país, sino por el mundo, ¿no? Comenzaremos hablando de la metalurgia. La metalurgia. La metalurgia es la ciencia cuyo objetivo es el estudio de las operaciones industriales para la extracción de metales de sus fuentes naturales, mediante procesos físicos y químicos para su posterior aplicación. Las personas que, bueno, no sé si habrá acá algún postulante a ingeniería metalúrgica, metalurgia verán con profundidad todos los aspectos de esta ciencia, ¿no? Es una ciencia incluso que, bueno, una carrera, ¿no? Cuando se aprecia una carrera profesional que brinda o tiene muchas posibilidades laborales y bien rentables en el Perú si la presión es muy buena, ¿no? Por la experiencia incluso de conocimiento, ¿no?, de personas conocidas, de lo más importante aquí es obtener los conocimientos, pero luego llevarlos a la práctica, ¿no? Entonces hay que ir a las minas y trabajar ya directamente en los metales. Muy bien, la lógica de la metalurgia es esta, ¿no? Uno obtiene un material, un mineral, que no está formado por un solo tipo de átomos, sino puede ser un compuesto iónico, ¿no?, en el cual hay más de un tipo de átomo, varios, y que precisa un procesamiento para obtener un material en el que solo hay un tipo de átomo. Este será el metal puro. Y este será el que se pueda comercializar. Pues acá hay que hacer procesos, como señala el concepto, físicos y químicos para conseguir aquello. Un mineral es un sólido natural de origen inorgánico de composición química definida y estructura cristalina. No necesariamente los nombres guardan relación con la composición. Acá sí, oro nativo, átomos de oro. Pero, por ejemplo, este mineral se llama esfalerita o blenda y su composición es sulfuro de zinc. No necesariamente hay una relación. No obstante, ustedes van a tener que memorizar, ¿no?, esa relación, dado que no hay otra alternativa, porque podría venir en el examen. Los minerales se clasifican según su industrialización en minerales metálicos, básicamente son metales. Ya a estas alturas tenemos una clara noción de lo que son los metales, ¿no? Digamos, están formados por un solo tipo de átomo, idealmente, ¿no? Idealmente cuando están puros, ¿no? Y básicamente lo que les une es el enlace metálico, ¿no?, que es más que un enlace como generalmente nos lo imaginamos, se refiere a la capacidad de los electrones de esos átomos de desplazarse todo el tiempo, ¿no?, en todos los átomos del sistema, no estabilizándolos. Tenemos aquí la hematita, la blenda, la galena, el cinabrio, la calcopirita, el oro nativo. Los minerales metálicos, en cambio, los enlaces que forman ya no son enlaces metálicos, sino pueden ser enlaces covalentes o iónicos, como aquí la roca fosfórica y la caliza, o covalentes también como acá el grafito. En el caso de los compuestos iónicos, básicamente serán sales que
tendrán una unión fuerte por esos enlaces, ¿no? La esmeralda está en las piedras preciosas, la roca fosfórica puede ser base para obtener fertilizantes, la caliza para los materiales de construcción y el grafito para otros procesos. ¿Cómo se obtiene el metal? ¿De dónde se obtiene? La pregunta acá es de dónde se obtiene. Entonces se obtiene pues de los suelos o las profundidades, ¿no?, de la tierra, ¿no? Cuando está muy profundo, ¿no?, estamos hablando de vetas. Y en cambio, cuando está, digamos, superficial, hay que remover un poco de suelo, estamos hablando de diseminado. Y las vetas hay que hacer túneles que hasta llegar, ¿no? Hasta llegar al objetivo donde se encuentra el mineral. Y en el diseminado el trabajo es en tajo abierto, ¿no? Es una estampa muy conocida, ¿no?, desde la niñez. Cuando uno observaba los libros de geografía, se podía observar, ¿no?, tajo abierto. La mena es el material extraído de los yacimientos. La mena no solo incluye el mineral valioso, sino también otros compuestos no deseados, llamaremos ganga, ¿no? El conjunto mineral valioso más la ganga es la mena. Estas cosas también sí hay que memorizarlas, comprenderlas, porque acá si se comprende, creo que se memoriza mucho más fácil, ¿no? ¿Alguna pregunta? Metalurgia de... Ahora vamos a hablar de metal, bueno, según el metal deseado, ¿no? Del procesamiento metalúrgico. Vamos a pensar en el hierro. Si deseamos obtener hierro, ¿cuál es el mineral de partida? El mineral que obtendremos en las vetas, ¿no? Tenemos la hematita, la magnetita, la siderita y otros. Mineral de partida. Aquí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en este caso, este hierro 3 o 4 no es realmente un compuesto, es una mezcla de hierro 2 o 3 más hierro O, ¿no? La magnetita. Generalmente, una vez que uno obtiene el mineral, bueno, ya por la actividad minera no extraído, ahora hay que tratar de buscar obtener el hierro. Entonces, un procedimiento se llama tostación. Se somete al mineral, en este caso a altas temperaturas, se les pone al aire, se les pone al oxígeno y se dan reacciones químicas. Se les pone al oxígeno, al monóxido de carbono y se dan reacciones químicas que al final hace que se obtengan el mineral relativamente puro, sería en este caso hierro, y también hay unas sustancias, se forman también otros compuestos que no son deseados y que habría que eliminar. El nombre de esos compuestos no deseados se llama escoria. No sé si ustedes usarán esa terminología, pero cuando yo era adolescente, ¿no?, en el colegio, en el colegio secundario, a las personas no deseables, o sea, no, de muy mal comportamiento, o marginales, o que uno no quiere encontrarse en la vida, se le llamaba escoria, ¿no? Escoria de la sociedad, porque no sé si usarán esa palabra, ¿no? En estos tiempos ya, la palabra escoria, ¿no? Bueno, para nosotros la escoria, bueno, en ese aspecto, en este caso es del procesamiento de algo que no es útil, ¿no? Entonces, eso se le llama escoria. Lo que es útil ya será el mineral relativamente purificado que pasará por otros procesos. ¿Alguna pregunta? Ya, este procesamiento donde hay reacción química con gases a altas temperaturas se llama tostación, ¿no? Aquí se ve mejor incluso. El mineral se somete a altas temperaturas, acá se agrega el mineral, reacciona con en este caso, con los gases, con oxígeno, con monóxido de carbono. Y por supuesto, al final se obtiene el mineral relativamente puro y también la escoria, ¿no?, que es lo desechable. Las otras reacciones. Carbono más oxígeno da monóxido de carbono a estas temperaturas.
Y luego ese monóxido de carbono reacciona con el mineral donde está el metal de nuestro interés, el hierro, formando el hierro teóricamente puro y CO2, ¿no? Y acá se puede recibir. ¿Alguna pregunta aquí? Ya este proceso se llama tostación. El cobre. El cobre puede seguir algo parecido. Vamos a ver, acá hay un esquema general, ¿no? El mineral de partida en el cobre es calcopirita, cobre, hierro, S2 o sulfuro de hierro y cobre. Calcocina, que es un sulfuro solo de cobre, o cuprita, que es óxido de cobre. Sulfuro, óxido y sulfuro de hierro, cobre. Hagamos el caso del sulfuro hierro, cobre. Bueno, una vez que se obtuvo, ¿no? Por la actividad minera, ¿no? De excavación, o diseminada, ¿no? En este caso diseminada. Hay una trituración porque son rocas, ¿no? Hay que triturarlas. Luego hay que cribarlo, lavarlo con agua y luego llega aquí lo que les decía, ¿no? La tostación. Es ponerlo a gases a altas temperaturas. Se formará en este caso decíamos cobre. Y los desechos será la escoria, ¿no? En este caso la escoria es el óxido de hierro. Ese cobre parcialmente refinado, ¿no? Para hacerlo puro pasa por un proceso que es de electrorefinación, que es básicamente un proceso electrolítico donde se aplicará electricidad para que acontezca una reacción en la que se obtenga al final cobre puro. Una vez que se obtiene el cobre puro, va al procesamiento de laminación para su venta, ¿no? Su transporte. La pregunta aquí. Bueno, acá ya vemos dos procesos importantes, ¿no? La tostación y la electrorefinación. Son procesos químicos. Este se llama electroquímico. La tostación, ¿por qué son procesos químicos? Porque involucran reacciones químicas. Y acá en la tostación reacciona con el oxígeno formando el sulfuro de cobre. También se forma el óxido de hierro, este va a ser parte de la escoria, ¿no? El óxido de hierro se separa, que va a la escoria, y en este caso, el sulfuro de cobre reacciona con el oxígeno y forma, que sería sulfuro de cobre más 2, más, pues, cúprico a cuproso, ¿no? Sulfuro cúprico a sulfuro cuproso. Acá hay una reducción, ¿no? Y posteriormente ese sulfuro, claro, porque acá era cobre más 2 y acá es cobre más 1. Se ha reducido, ¿no? Se llama reducción. Luego ese sulfuro cuproso sigue reaccionando con el oxígeno y ya forma el cobre deseado, ¿no? De cobre más 1 pasa a cobre 0. También es una reducción. Ahora, difícilmente se puede obtener totalmente puro cobre. También habrán restos de sulfuro cuproso, incluso de sulfuro cúprico. Es por eso que es necesario la electrorefinación, ¿no? Ahí ennegrece el cobre impuro y allí termina formándose el cobre puro. Otro proceso que también puede estar involucrado en la obtención del cobre a partir de los minerales que lo contienen puede ser el proceso llamado lixiviación. Aquí el mineral se somete a una reacción química en solución, ya no es con gases, sino con líquidos, en este caso con ácidos, solución de ácidos, y también puede ser de base, no va a depender del caso, y se extrae del líquido eh, el mineral, ¿no? El mineral, pero en solución. Y luego también se puede ser continuado este proceso por electrólisis, hasta obtener el metal puro. Vamos a hacer la metalurgia del zinc. Primer paso, la tostación, que ya lo conocen, reacción con oxígeno, con gases. Acá se forma el SO2, el SO2 luego con agua se forma el ácido sulfúrico. Muy bien, acá aparece el zinc, reacciona con el ácido sulfúrico en medio líquido, lixiviación.
Se decanta, se purifica y para refinamiento, electrólisis. Y se funde lo obtenido para obtener los lingotes de zinc. Vamos a hacer las reacciones. Tostación es con gases, ¿no? Altas temperaturas. Se obtiene el óxido de zinc. Lixiviación. El óxido de zinc reacciona con el ácido sulfúrico en solución, formando el sulfato de zinc que está en solución. Ya. Lo que era sólido ahora es líquido en solución. Y luego el sulfato de zinc puede pasar a la electrólisis para formar el zinc, ¿no? De zinc 2 más pasa a zinc 0, el metal purificado. ¿Alguna pregunta aquí? No, profesor. Son reacciones químicas, ¿no? Procesos químicos. ¿Dónde hay reacción química? Proceso químico. El oro. El oro sufre también un proceso químico con la cianuración. Se le hace reaccionar con un cianuro, bueno, en ese caso pues un cianuro de potasio y oxígeno y forma un cianato de oro y potasio y hidróxido de potasio. Luego, este compuesto de acá, como ya está en medio, acá está en sólido, ¿no? Acá ya está en medio. ¿Por qué es necesario esto? ¿No? Porque tú dirás, pero profesor, estamos partiendo del oro puro, porque acá dice solo oro. No, a diferencia de los otros compuestos como hierro, cobre, zinc, que estaban formando compuestos, ¿no? Con otros átomos, como óxidos, como sulfuros, ¿no? Aquí el oro realmente está puro, solo que está físicamente mezclado, sí, pues mezclado con otros materiales, también pequeños como él. Entonces, el sólido es bien difícil, no es como un granito de oro con otro grano de otras cosas. ¿Cómo lo separamos? Por medios físicos es muy complicado. Entonces, por medios químicos, el oro lo volvemos líquido, que se forme una sustancia que esté en solución, líquida. Y el resto de sólidos, ya ahí lo separamos. Luego esto hay que volver a formar con esto oro. Entonces, aquí, por otra reacción con el zinc, se forma otra vez el oro sólido, pero esta vez este oro sólido está solo, ya no está como los otros sólidos que no queremos. Y ahí lo obtenemos y puede ser laminado. Ahora, hay otra forma de obtener oro, la amalgamación. Es la misma razón, el oro está puro. Digo, el oro no está formando un compuesto, digamos, de más de dos átomos, todos los átomos son oro, pero lo mismo, está unido o está mezclado, ¿no? Con granos también de otros materiales y difícil de separar. Entonces, primer paso, molienda y se aprovecha una propiedad. El mercurio tiende a adherirse al oro, formando lo que se llama una amalgama. Entonces, de todos los materiales que están en esa molienda, solo se pega al oro, ¿no? Ahora, el mercurio puede tomar como un estado líquido, ¿no? Entonces, el resto de materiales se puede separar, arena y agua, quedando solo el mercurio libre y el mercurio unido al oro, que sería la amalgama. Una vez que tiene eso, se pasa a la filtración. Y ahora, ¿cómo separamos el mercurio del oro? Aprovechamos que el mercurio, si se eleva la temperatura, calor, por eso y saca calor, puede evaporarse, ¿no? Dejando solo al oro, vapor de mercurio. Este proceso se llama destilación de la amalgama para obtener el oro sólido puro. ¿Cuál es el problema de este método? Que el mercurio es un agente tóxico, cuya manipulación puede llevar a la persona que lo manipula a sufrir problemas en los huesos, mutaciones, si está en desarrollo, en crecimiento, también deficiencia en su desarrollo, en su crecimiento, en el sistema nervioso central. Al mediano plazo puede dar lugar a cáncer. O sea, es un desastre ponerse a mercurio. Eso para el que manipula. Y acá hay una parte, ¿no? Vapor de mercurio. Ese vapor de mercurio luego va a volver a condensarse, ¿no? Y va, por ejemplo, llegar a las fuentes de agua.
donde puede ver animales que consuman mercurio y lo acumulen en su tejido graso. Y si lo consumen seres humanos, se contaminan, se intoxican, ¿no? Entonces, esta forma de obtener el oro es bastante riesgosa y dañina si no hay un control suficiente. Lamentablemente, la minería ilegal, una de las, uno de los problemas importantes que tiene nuestro país en este momento. Vamos a hablar de eso un rato. Ahora que el oro tiene muy buen precio en el mercado, se realiza usando la obtención de oro se realiza usando este procedimiento, ¿no? Provocando lo señalado, ¿no? Contaminación del manipulador y del medio ambiente, ¿no? Como dije, ese vapor de mercurio llega a los ríos, las fuentes de agua, y puede destruir ecosistemas. Eso es algo muy, muy peligroso. La minería ilegal no se restringe solo al oro, también puede ser en el cobre, ¿no? Y mira su extensión. Acá está con este color morado, las zonas donde hay minería ilegal, ¿no? Incluso se esclaviza, a veces acá en la selva, ¿no? Profunda, se esclavizan a niños, a personas de comunidades indígenas, ¿no? En el caso de las zonas más costeras o de la sierra, se generan lugares o centros de delincuencia, prostitución. Hay un lugar llamado Rinconada, que está en Puno, por aquí justo debe estar, debe ser este. Si ustedes van a YouTube, van a encontrar reportajes, digamos, gente que ha ido ahí y ha tomado video de lo que acontece y verán lo que le pasa a las personas que viven ahí, ¿no? Y también cómo se exponen al mercurio, justamente por el oro. Entonces, una de las plagas, bueno, sociales, ¿no? A ver, donde que está haciendo mucho daño a nuestro país, no se habla tanto, ¿no? Aunque hace poco creo que intentaron hacer una huelga, ¿no? Quieren conseguir el poder político para poder hacer que sus negocios ilícitos, digamos, se les tenga más libertad, permisividad, ¿no? A su actividad ilegal, ¿no? Y para eso pues tienen a partidos políticos, personas que por dinero básicamente, ¿no? Eh, traen propuestas de ley que favorecen pues este tipo de actividades. Es increíble, ¿no? Nuestro país esté expuesto, ¿no? A esto. El problema de esta minería ilegal es porque contamina, hace daño, provoca que haya sitios de delincuencia, ¿no? Prostitución, esclavitud de personas, trata de personas. Pero está el otro punto, que evade impuestos. Eh, Incluso ataca, porque ha acontecido, a centros mineros legales. No quiere competencia encima. El Perú, de acuerdo a los datos que están aquí, deja de percibir alrededor de 1.500 millones eh, de soles al año como consecuencia de la minería de oro ilegal. Casi son 300 o 500 millones de dólares. No. Eso es 3,2 veces el presupuesto ejecutado del gobierno regional de Madre de Dios y podía ser usado por la CAICE un monto para construir 74 colegios emblemáticos, o sea, de primera, ¿no? Entonces es una actividad que nos hace mucho daño, ¿no? Y la que se debería combatir y la que la población, como usted, debe concientizarse, ¿no? Muy bien, luego de este comentario, hay un procedimiento físico que también ayuda a separar metales y es el de la flotación. Básicamente aquí se aprovecha la diferente densidad que puede tener el metal, ¿no? Los metales, por ejemplo, respecto al agua, ¿no? Entonces, los metales que son menos densos se van a la superficie y los más densos van al fondo. Y este es un modo físico, digamos, de separarlos. Muy bien, creo que esto sería lo técnico que hemos hablado de la minería y hablamos un poco también de la contaminación, en el caso del oro, ¿no? Provocada por la minería ilegal,
Pero también es bueno hablar acá de la importancia de la minería, ¿no? La minería es la actividad económica que más paga impuestos. La minería legal, por supuesto, la ilegal, ¿no? Y con esos impuestos se financia pues el sistema de salud, el sistema educativo, y ahí se incluye tu posible futura educación en la universidad. Entonces, no satanicemos esta actividad, menos si es legal, ¿no? Más bien comprendamos, ¿no? Eh, Cuando es legal podemos actuar, podemos regular. Cuando es ilegal no hay forma, ¿no? Son básicamente delincuentes. Entonces, aquí hay que hacer un balance, pues, ¿no? Si no hay minería, perderíamos muchas posibilidades de obtener divisas, obtener dinero para los servicios que luego nosotros requerimos. El mineral también es cierto que es un recurso no renovable, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Si está mal que hagamos que nuestra actividad, la economía de nuestro país dependa de esta actividad. Eso no está bien. Deberíamos diversificar y es un buen propósito diversificar la economía, ¿no? Pero sigue, y aún así sigue siendo la minería una de las actividades en donde más se recauda. Eso es porque nuestro país se va de muchos impuestos, ¿no? Hay muchísima economía informal. Entonces, esa economía informal también existe y puede, sin necesidad de pagar impuestos, recibir algunos beneficios a través de los sistemas de educación y salud gracias a la minería. ¿Ya? En otros países del mundo, casi la actividad informal está muy combatida, ¿no? También se forman estados cuya desean con todo cobrar impuestos a todo el mundo, que nadie se salve, ¿no? Lo que estaría muy bien si fuera un dinero que luego se retribuye al ciudadano. Pero muchas veces ocurre que más bien se han generado burocracias inútiles, corruptas, que más bien saquean con los impuestos a los ciudadanos para sus negociados, ¿no? Y para su creación de lo que se puede llamar, hay una palabra, bueno, que en nuestro castellano de nosotros no encuentro, lo que en España, el castellano de España sí se llama chiringuitos, ¿no? Donde arman sus grupos, donde usando los recursos públicos se inventan actividades que son un desperdicio de dinero, ¿no? Algo así también pasa con el Perú, ¿no? Con las agendas, ¿no? Las agendas donde hay pues ONGs involucradas, ¿no? Consultorías inútiles que no sirven para nada o que hablan, que básicamente son refugios de vagos y inútiles, ¿no? Entonces se malgastan los impuestos. En el Perú también existe eso ya, sí, sí, hay un grupo de individuos que hacen ese tipo de cosas, pero la población, el dinero de la población mayoritaria no va, de algún modo sí va por algunos impuestos que pagamos en alimentos, no indirectos, pero no es tan directo, hay mucha economía informal. El dinero que va es generalmente la actividad formal, la minería formal. Entonces, ese dinero que debería ir para cosas importantes se pierde también en eso. Se pierde en eso, ¿no? Valoremos entonces la minería. Mire usted, somos el principal productor de zinc, plomo, estaño y oro en América Latina. Y segundo en el mundo de cobre y plata y de zinc. O sea que en minería estamos muy ranqueados, ¿no? Lo que sí hay que regular para que la actividad minera formal tenga un menor impacto en la población y también pueda ser posible que genere pues un menor impacto ambiental, ¿no? Porque también puede haber un impacto ambiental. Pero eso es posible de trabajarlo con la minería formal, no con... aquí podemos ver un mapa donde se ve pues los distritos, no parecen ser muchos, los amarillos es donde hay minería, ¿no? Sin embargo, de ahí viene la mayor cantidad del dinero, ¿no? Que se recauda por el Estado.
¿no? Sin embargo, la minería genera bastante, bueno, acá se ve según las regiones, el ingreso familiar per cápita generado por la minería, ¿no? Los que atacan a la minería a veces van guiados por falta de información generalmente, no conocen, simplemente lo señalan como contaminante y ya, hay que limitar la minería, pero nunca se ponen a pensar ya, no hay minería, ¿y de dónde sacamos el dinero? Entonces, algunas veces dicen barbaridades, ¿no? Por ejemplo, alguna vez en una de esas protestas y líos que se forman a veces por estos asuntos, guiados por ONGs y partidos políticos de gente buena para nada, que nunca ha hecho una empresa en su vida, que solo vive de parasitar, ¿no? Entonces, se les pregunta ya, no la minería, ¿y de dónde van a obtener sus recursos? O por lo menos se podrá obtener con esas actividades que ustedes proponen el mismo dinero que con la minería. Por ejemplo, la agricultura, ¿no? Fomentemos la agricultura, dice. Esa gente no se ha enterado que la sierra, sobre todo la sierra, es una geografía irregular. Como es irregular, es muy difícil hacer la agricultura que da dinero, que es la agricultura intensiva. O sea, que grandes extensiones de terreno, tú cultives algo y que me garantices que ese cultivo conserva las mismas características siempre para que pueda ser exportado, ¿no? Por ejemplo. Es muy difícil hacer eso en un terreno irregular, como nos lo plantea nuestra geografía, ¿no? De hecho, te sorprenderá que cuando tú ves los productos agrícolas de Perú que tienen mayor exportación, no son los de la sierra, son los de la costa. Y tú dices, ¿cómo la costa? Si la costa es pura arena, es desértico. Imagínate tú, pero tiene una ventaja la costa, es plano. Solo hay que traer el agua y se controla, se manipula y hace que eso sea sostenible como un negocio de agricultura intensiva. Eso no lo puedes hacer en la sierra por la geografía, ¿no? Ahí tenemos una desventaja comparativa. Por ejemplo, ¿con quién? Con Argentina, que todo es pampa. Por eso es que Argentina, al comienzo del siglo XX, casi fue potencia mundial, porque basado en agricultura y ganadería, pues exportaba muchísimos productos, ¿no? Porque todo es pampa, todo es plano. Ellos tenían esa ventaja comparativa, ¿no? Lamentablemente, también guiados por las pésimas políticas públicas, también increíblemente, ellos tienen mucha más ventaja que nosotros para hacer para depender de la agricultura y la ganadería, para depender de esa actividad económica. Sin embargo, lo irracional, pues, de la gente que les ha desgobernado ha hecho que ese país también entre en crisis muy grave, ¿no? Con inflación tremenda. Ya, pero volviendo a nosotros, la sierra es irregular. Y la selva, pues ahí tiene una opción, que es la que hizo Brasil, quemar la selva y hacerlo plano. Eso es lo que propondríamos para hacer negocio agrícola en la selva, quemarlo. Creo que no, ¿no? Ahora, si no quemas, ¿cómo haces agricultura? En la selva, sobre todo la selva baja, tenemos época de inundación y no inundación. Cuando se inunda, se acabó toda agricultura y no hay ninguna agricultura posible. Esas son las cosas que tenemos que pensar antes de hablar, pues, o antes de alegremente despotricar de la actividad minera. Pero esta gente no piensa, pues, solo se guía, pues, de panfletos y tonterías y ideologías fracasadas N veces, ¿no? Pero de la realidad, sí, sí. No nos dan reales alternativas, por eso solo nos llevarían a la ruina o nos llevan a la ruina. Solo bloquean el progreso, no dan soluciones, solo destruyen lo poco que se puede construir. La minería no es lo ideal porque es una actividad extractiva que un día se va a acabar. Entonces no deberíamos pensar en depender eternamente de la minería, pero tampoco la podemos bloquear porque lamentablemente no tenemos otros recursos. Eso es algo que hay que pensar. Ahora, estas cosas que te digo, que son reflexivas, tú consúltalas, verifícalas, tienes todas las herramientas, tienes el ChatGPT, el Gemini, el DeepSeek, el Grok, también que hay una herramienta de inteligencia artificial, y todos los libros del mundo accesibles en Internet.
Entonces puedes ahí verificar. Sé proactivo también. Yo te informo algunas cosas, pero no me las creas todas, así porque sí. Yo no soy gurú de nadie, ni quiero serlo. Pero tú desarrolla tu pensamiento crítico. Entiende los problemas de nuestro país para que cuando tú seas profesional en tu área de competencia encuentres soluciones. Hay que pensar en nuestro país, hay que conocerlo. Si no, pues vamos a ser, somos fácilmente embaucables, ¿no? Llega cualquier ignorante, eh, ágrafa, y por decir alguna frase tonta e inútil, ya, ¡ay, qué simpático! Y les votan, ¿no? Y luego crujir y llorar de dientes, ¿no? Muy bien. Bueno, acá más datos. Creo que ya con lo que señalé, mire, usted los valores de exportaciones por sectores económicos. ¿Dónde están nuestras mayores exportaciones? Los minerales. Los productos agrícolas no son lo que mayormente exportamos. Aquí están los datos. Es lo que hay. Ya le expliqué por qué, ¿no? Porque no podemos hacer agricultura intensiva en la sierra y la selva. Y la costa es desierto, o sea, tenemos también, si hacemos, que ya se hace, ¿no? Agricultura intensiva, pues eso tiene que buscar algún modo de traer el agua, porque la costa peruana en gran parte pues es desértica. Muy bien, vámonos al problema uno. Entonces el problema uno nos habla, básicamente es memorístico, ¿no? No me gusta, pero es así. Te colocan la fórmula química y al frente tienes que poner el nombre del mineral que lo contiene. O te coloca el nombre del mineral y tienes que colocar el compuesto que mayormente está en ese mineral, ¿no? Vamos a ver. Las alternativas, este es sílice, oxígeno 4, hierro 3 es magnetita. ¿Cómo me acuerdo? Magnetita es el que es una mezcla, ¿no? De hierro 2 o 3 más hierro O. Aquí está, punto. Blenda es el sulfuro de zinc y pirita es el sulfuro de hierro. En este caso, bueno, sí. ¿Alguna pregunta? No, este es memorizar nomás, no hay otra. Entonces, ¿cuál corresponde? Sílice, magnetita, blenda, A la B. Listo, ahí está el problema 1. Aquí sí no queda más que memorizar, ¿no? Entonces tu separata, pues, no hay otra. No me gusta, pero es lo que hay. Muchas cosas no nos gustan, pero tenemos que adaptarnos, ¿no? Sí, más tú que tienes este objetivo. Problema 2. Nos hablan de las menas, ¿no? Que es lo que se extrae de los yacimientos mineros, sean profundos o a tajo abierto. Vamos a ver, son 3 enunciados y nos indiquen que señalemos cuáles son los correctos. El sílice y el cobre se extraen a tajo abierto, mientras que el carbón de las profundidades se extrae por laboreo subterráneo. El carbón se extrae de las profundidades. Tiene sentido porque el carbón viene de compuestos orgánicos que se han estado descomponiendo en el tiempo. Entonces, si el tiempo pasa, se cubre pues de material, entonces queda carbón ahí, luego que se ha descompuesto el material orgánico. Es muy parecido a lo del petróleo. Verdadero. Y el tajo abierto es el sílice y el cobre, ¿no? Vamos a ver acá. Generalmente en Cuajone, en Moquegua, se extrae el cobre a tajo abierto porque también se extrae mercurio, molibdeno y plata. O sea, el principal es el cobre y lo complementario sería el mercurio, molibdeno y plata. Como eso no es lo que queremos cobre, esto sería ganga, ¿no? Esto sería verdadero. En un yacimiento de oro, este metal se extrae por cianuración en medio básico. Nos acordamos de la reacción, ¿se acuerdan del oro cianuración? Se formaba KOH. Esto es verdadero. Hidróxido de potasio. ¿Alguna pregunta? Entonces, la respuesta es las 3. 1, 2 y 3. Vamos al problema 3. En el Perú se usan varios métodos de extracción. Entonces, nos van a dar el mineral original, ¿no? Que no es el puro. ¿Y por qué procedimiento se llega a purificar el metal deseado, ¿no? Que en este caso será el zinc, aquí el plomo, aquí el oro, ¿no? Y cómo se llama el proceso y qué tipo de proceso es: físico, químico, hidrometalúrgico.
Vamos a ver. Sulfuro de zinc. Tostación. Cuando es tostación, yo pienso que eso es con oxígeno, ¿no? Con oxígeno, bueno, por ahí monóxido de carbono, que se forma por reacción de oxígeno con carbono. Eh, ¿Y qué tiene que hacer ahí el agua? Porque hidro es agua. No, esto es falso. Inmediatamente me doy cuenta que es falso. No tiene nada que ver el hidro con la tostación. Y acá, sulfuro de zinc, oxígeno, óxido de zinc. Y del óxido de zinc, acá también sulfuro de zinc, oxígeno, sulfato de zinc. Bueno, luego se llevarán esta parte, se llevarán a lo que es la lixiviación, ¿no? Pero acá no hay agua, ¿no? Tostación no es hidrometalúrgico. Aquí está justo la tostación. Falso. Sulfuro de zinc, tostación es químico. Sulfuro de plomo, lixiviación ácida químico. Vamos a ver. Eh, tenemos acá, todo esto es tostación. Para que sea lixiviación tiene que haber una reacción con ácido sulfúrico, ¿no? Si fuera la reacción ácida. No veo acá ácido sulfúrico. Todo esto es tostación. Esto es falso. Es sulfuro de plomo, tostación químico. Esto es falso. Vamos al tercer enunciado. Cianuro de oro, oxidación con zinc químico. Vamos a ver. Acá simplemente mirando al zinc. El zinc va a reaccionar con esto, ¿no? Bueno, acá podría haber puesto el sodio en lugar de potasio, ¿ya? Pero bueno, ya puse potasio. Pero da lo mismo si pusiéramos el sodio acá. El zinc acá está con 0 y al final acá debe estar con más 2, menos 4, más 2. O sea, de 0 pasó más. El zinc se oxida. ¿Quién se reduce? Es el oro, porque acá el oro tiene más 2. ¿Cómo sería casi 100? Sí, el que se oxida es el zinc. Si el zinc se oxida, porque acá es 0 y acá es más 2, ¿qué significa? Que alguien se reduce. O sea, el oro se reduce. Entonces es eh, reducción con zinc, porque el zinc provoca la reducción, en este caso de aquí, y esto es un proceso químico hidrometalúrgico. O sea, es reducción con zinc, no es oxidación. Esto es falso. Luego está acá oro nativo, lixiviación alcalina y químico. Vamos a ver. Acá es antes de esto, ¿no? El oro, el cianuro de potasio y se forma esto. Y luego con esto, con el zinc, se forma ya el oro puro, ¿no? Ambos procesos son parte de lo que se llama lixiviación, ¿no? Aquí tú ves, llega acá una poza, ¿no? De un líquido. Y al final se obtiene el, acá, ¿no? El oro sólido. Este es alcalino, sí, ves que acá se forma hidróxido de potasio, ¿no? Sí, esto es oro nativo, lixiviación alcalina químico, esto es verdadero. ¿Ya? Lixiviación ácida es, no corresponde aquí, acá más bien es lixiviación alcalina. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces la respuesta es solo 4, es la correcta. Vamos al problema 4. Como yo me he mandado acá ya 3, creo que este es el momento que ustedes hagan esta. Hagan esta y lo colocan en el chat. Tiene su separata, consulten su separata, luego ya podrán estar ir memorizando. A ver, señores, damos 3 minutos, ¿ya? Colócalo en el chat.
Muy bien, ya vemos dos respuestas, vamos a proceder. Dice, el yeso está compuesto por sulfato de calcio hidratado, que es un mineral no metálico, sí, es no metálico porque este es un compuesto iónico, y se explota por laboreo subterráneo. No, el yeso está en canteras y eso es como unas montañitas, ¿no? Y simplemente van y se extrae. Esto es falso. El hierro se encuentra en la magnetita, hematita, siderita. Se clasifica como metálico y se obtiene por el método de reducción con monóxido de carbono. Sí, magnetita, hematita, limonita, siderita es el verdadero. Y reducción, pensemos, monóxido de carbono pasa a CO2. Entonces el carbono pasa de +2 a +4. Se está oxidando. Si se oxida, el hierro se reduce. Sí, con reducción. Perfecto, esto sí es verdadero. El metal valioso como oro, eh, plata, hierro que se encuentra en la ganga. O sea, el metal valioso es el oro y la plata y el hierro se encuentran en la ganga. Vamos a ver acá cómo es esto. Oro es el mineral. Ganga, el no deseado. La mena está compuesta por el mineral valioso y la ganga por el menos valioso. Entonces esto es falso. No, el oro no es un... El metal valioso no es la ganga es otra cosa. Entonces sería falso, verdadero, falso. Eso es la E. Y eso es, sí, lo que sus colegas lo hicieron. Muy bien, señora. Vamos a las 5. Esta sí la hago yo porque acá hay un poco algo cuantitativo, ¿no? Entonces nos presentan dos reacciones que al ojo lo vemos que tiene que ser tostación porque es gas con un metal original, ¿no? En este caso ya tienes el cobre directamente en el segundo paso. Y nos dan tres alternativas. Esto es obtención de hierro, ¿no? De cobre, de cobre. ¿El hierro se considera como ganga en la obtención de cobre? No. El hierro era la escoria, ¿no? Ah, no, 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 espérese, espérese. El hierro O se considera como ganga en la obtención de cobre. Vamos a pensar bien esta parte de acá. Cuando vemos acá el mineral, también hay óxido de hierro. O sea, en la producción se forma óxido de hierro, sería escoria. Pero en el mineral también hay óxido de hierro. Mira, acá está rojito. Entonces, ahí sí es ganga, ¿no? Cobre mineral y la ganga sería óxido de hierro, sería verdadero. El mineral sería el sulfuro de hierro y cobre. Vamos acá. Si se obtiene 120.000 toneladas de cobre al año, según la reacción 2, entonces se libera 120.945 toneladas de dióxido de azufre. La reacción es esta, ¿no? Sulfuro de cobre más oxígeno, cobre. Nos dice que hay 120.000 toneladas de cobre. Vamos a empezar. Primero en términos de mol. Una mol da una mol. Reacción está balanceada. Una mol en peso molecular sería 63,5 gramos de cobre, daría 64 gramos de CO2. Entonces, 120.000 toneladas. ¿Cuánto de dióxido de azufre será? Regla de 3. 120.000 por 64 entre 63,5. Y ese es 120.945, que es el valor que está aquí. Esto es verdadero. 3. Las ecuaciones 1 y 2 se conocen como relaciones de tostación. ¿Sí? Oxígeno, oxígeno, tostación. Si se hubiese obtenido 90.000 toneladas en el año de cobre, el rendimiento sería 75%. ¿Qué rendimiento? Lo obtenido menos sobre lo teórico por 100. Lo obtenido es 90.000 y lo teórico era 120.000. Por 100, 75%. Esto es verdadero. ¿Alguna pregunta aquí, señores? No, profesor. Muy bien, nos vamos entonces. La respuesta sería eh, verdadero, las tres son verdaderas, ¿no? La A. Muy bien, vamos a hablar de un tema
Ya hablamos de los minerales y ahora de recursos energéticos. Los minerales en general son no renovables, no se renuevan. En los recursos energéticos, en cambio, sí tenemos alternativas renovables y no renovables. Los no renovables son los que generalmente se usan bastante, por ejemplo, el petróleo, el gas, el carbón, ¿no? Son no renovables. Nosotros de esos tres tenemos uno principalmente, el gas. Pero vamos a verlo un poco. Vamos a empezar con el carbón. Es una roca sedimentaria de composición heterogénea que procede por la descomposición y putrefacción de vegetales. O sea, la materia orgánica se ha descompuesto a tal nivel que solo quedó carbón. Se perdió el hidrógeno, se perdió el oxígeno, nitrógeno, los otros átomos que también pueden estar presentes en un compuesto orgánico se han perdido y que dejaron solo carbón, ¿no? Y este se encuentra como antracita cuando es casi puro carbón, hulla, lignito y turba. Estos últimos son más recientes, entonces no solo será carbón, sino menos porcentaje de carbón y habrá también otros componentes. Eso va a ser importante porque si no es solo carbón, cuando queramos hacer una reacción de combustión, el carbón reaccionará, pero también reaccionarán otros átomos y podrá generar sustancias tóxicas. El más antiguo es la antracita, cuando el carbón está más puro, ¿no? Más contenido de carbón. Y por supuesto, el que tiene mayor contenido de carbón, será el que tenga mayor poder calórico. Bien, hasta aquí lo del carbón. Vamos al otro, el petróleo. Es parecido, ¿no? También la descomposición, solo que aquí la descomposición no llegó a carbón, sino a hidrocarburos. En particular una mezcla llamada petróleo, el oro negro, ¿no? Está formada por hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos. En su composición predominan principalmente los parafínicos y alcanos y en menor proporción también hidrocarburos aromáticos. Es como el carbón, ¿no? Que era vegetales, decía acá, bueno, es más, es vegetales, animales, restos que, bueno, se descomponen y con el tiempo forma hidrocarburos. Las características del petróleo es que es un líquido de color café oscuro y presenta aspecto ologinoso. Su composición es variada, depende del lugar de procedencia. Esto va a ser muy, muy importante saberlo porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene mucho petróleo. No obstante, ellos, por la característica de su petróleo, tienen que hacer cracking. Y cracking es un procedimiento que puede ser más caro, lo que hace que su petróleo sea más caro, por ejemplo, que el petróleo que viene de países como Dubái, ¿no? Eso es un petróleo más de destilación fraccionada, entonces es más barato. O sea, no todos los petróleos son iguales. Depende de su composición, como dice acá, va a depender del lugar de procedencia. Antes de... eh, eso trae un problema, ¿no? Por eso es que Estados Unidos, su petróleo no era competitivo, por ejemplo, con los combustibles que venían de Rusia. No era competitivo. Dos razones. Ya te dije una, que por la composición de su petróleo es difícil hacer destilación fraccionada hacia un procedimiento llamado cracking, que es más caro. El de Rusia era más barato. Luego, Rusia está más cerca de Europa que Estados Unidos. Entonces, Rusia a través del gas, el petróleo, pues llegaba fácilmente podía llevar su combustible fácilmente a Europa. Entonces, como Estados Unidos, bueno, los que dirigían a Estados Unidos, ¿no? Creo que era la gestión de Biden, toda esa gente, ¿no? De lo peor. Bueno, más que ellos son solo los títeres de fondos de inversión, de un conglomerado, ¿no? De gente con intereses económicos, que no son precisamente los que gobiernan, ¿no? Los que gobiernan son títeres. Decidieron que esto no podía ser así, que había que separar a Rusia de Europa. Y encontraron la excusa en Ucrania, a la que sembraron de gente, bueno, se buscó, ¿no?
razones y sin razones para introducirse en Ucrania, y con la excusa de que Ucrania debería ser parte de Europa, pues se sembró el germen de la guerra, y de ese modo se bloqueó la llegada del combustible ruso a Europa, y Europa se ve obligada a depender del combustible norteamericano, que es más caro. ¿Quién fue el tonto aquí? Los europeos. Claro, pero es que los que dirigen Europa tampoco es que les importe su población mucho, sino les importan los negocios, los que dirigen, no hablo de las personas. También entran al juego, ¿no? Con ese conglomerado militar, industrial, eh, que solo busca su propio beneficio, ¿no? No les importa a la gente, no les importa las guerras, no les importa nada, ¿no? Mira, estamos hablando de geopolítica y solo pensando en el petróleo, y te explicaba esto que está acá, ¿no? Su composición es variada y depende del lugar de procedencia. Mira, por la composición del petróleo de Estados Unidos es más caro, y el de Arabia, bueno, de las zonas estas de Medio Oriente y de Rusia es más barato el combustible. Y viste todo lo que ha generado eso, ¿no? Comprende las cosas si conoces este aspecto químico, digamos, su composición. Luego, cuando hay derrame de petróleo es terrible porque el petróleo es más viscoso que el agua, pero es insoluble en agua. Entonces, ¿qué acontece? Con solo una botellita de petróleo que derrames al océano, como no se va a mezclar con el agua, va a dispersarse, o se va a formar una capa de petróleo en la superficie del agua, ¿no? Bloqueando la entrada de la radiación electromagnética, y como consecuencia el plancton no crece. Si el plancton no crece, los peces se mueren. Si los peces se mueren, se pudre todo, ¿no? ¿Viste cómo las características físico-químicas del material determinan, ¿no? Sus propiedades, que traen como consecuencia, ¿no? Esto de, por ejemplo, la contaminación terrible que puede ocurrir por un derrame de petróleo. Es algo muy grave. Nos ha pasado, no hace mucho. Entonces, en la industria del petróleo hay una primera etapa de la exploración que es costosísima. Perforación, también costosísima. Explotación. La explotación va a depender, también puede ser costosa, no te dije que hay dos formas, ¿no? Entonces, eso va a depender, ¿no? Muy bien, tú obtienes el petróleo crudo, pero como te dije, eso no te da garantía que sea algo rentable, va a depender. Porque en su refinación, porque tú quieres del petróleo obtener gasolina, por ejemplo, ¿no? Para comercializarla. Eso pasa en Estados Unidos, ¿no? Y en los países. Tienen el petróleo, pero ese petróleo tú no lo vas a vender como petróleo. Tú lo vendes, por ejemplo, como gasolina o GLP, ¿no? O gas licuado de petróleo. Ya, entonces, al hacer la refinación, por la composición del petróleo, puedes hacer destilación fraccionada o cracking. Este es más caro. Este es más barato. Con los dos puedes llegar a obtener, por ejemplo, gasolina, pero este es más caro. ¿Cómo es la destilación fraccionada? Es básicamente una separación física por la temperatura. Tiene la mezcla, y las sustancias que se evaporan más rápidamente a una temperatura son las primeras que se obtienen. Y eleva más la temperatura, obtienes otras sustancias, y así, según el tamaño molecular, ¿no? Los que tienen de 1 a 4 carbonos son las primeras que se destilan, y luego, secuencialmente, las siguientes, ¿no? En la primera destilación tú tienes el GLP, por ejemplo, ¿no? El gas licuado, ese que te venden en el balón, y te has dado cuenta que es caro, ¿no? Comparado con el gas natural. Es carísimo. ¿Por qué? Porque nosotros no producimos bien el petróleo. Ni siquiera a veces es nuestro petróleo, digo, no viene de nuestro petróleo, viene de la importación. De la importación. Entonces, ¿qué sentido tiene tener una empresa parásita, ¿no? Como Petroperú, que no nos está dando ni una gasolina barata ni un gas licuado barato? Es una institución mantenida con nuestros impuestos, mantenida con el dinero de todos los peruanos, pero que solo nos parasita, ¿no? Y bloquea que se use esos recursos en otras cosas que sí son útiles.
importantes para nuestro país. Por ejemplo, hacer que el recurso que sí tenemos llegue a los peruanos beneficiándolos, que ese es el gas natural. Pero los políticos, dale que dale, gobierno tras gobierno, siguen manteniendo ese organismo parásito e inútil llamado Petroperú. Pero esto no es una opinión porque tú lo puedes verificar. ¿Está caro el gas de balón? ¿O está caro o no está caro? Está caro. Si tú tienes tu auto, ¿es caro usar la gasolina esta que viene del petróleo? ¿Es caro o no es caro? Es caro. ¿Qué te es más barato? Usar el gas natural. ¿Sí o no? Ahí está la prueba de que esa institución Petroperú es una institución inútil y parásita. No hay más. Son los datos, los hechos los que dan el juicio, no yo. Muy bien, nosotros no tenemos, entonces tenemos que importar o depender de Petroperú, que es un organismo inútil, pero igual sale carísimo. ¿Sabes? Lo más indignante es que muchas veces por mantener a Petroperú han subido el precio de los combustibles. Claro, porque hay que sacar plata para mantener ese organismo parásito e inútil, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Subir el precio de los combustibles para mantener ese organismo parásito. O sea, la economía del ciudadano no importa. Lo que importa es mantener un organismo parásito lleno de una burocracia inútil. Ese es otro problema que tenemos y que no lo resuelven. Gobierno tras gobierno sigue ese organismo parásito. Entonces, nosotros con el petróleo, el hecho está ahí. Tú te das cuenta, la gasolina es súper cara, ¿sí o no? Por eso los autos quieren ser de gas. El balón de gas es muy caro. Por eso se prefiere el gas natural. Esto nos va bien. Por ahora no nos va bien. Y no nos va bien ya de décadas. Muy bien. Te hablé del cracking, ¿no? Ya yéndonos fuera un poco de esto. Sí, ¿por qué Estados Unidos su petróleo es más caro? Porque ellos hacen cracking. Hay dos formas de hacer cracking. ¿Qué es cracking primero? A diferencia de la destilación, que solamente es separar en base a temperatura, ¿no? ¿Quién se evapora primero? Aquí hay reacción química. Por ejemplo, cuando la reacción química depende de que uses altas temperaturas, ¿no? Variación de temperatura. Entonces, ¿qué hace el cracking? Es una reacción química de descomposición. Una sustancia grande, como 18 carbonos, digamos que se rompe en una de 8 y otra de 10. Catalítico es una reacción que no necesita necesariamente el calor, puede ser una temperatura particular, pero se agrega una sustancia que acelera el proceso, que hace que se acelere el proceso, que es un catalizador, en este caso las zeolitas. Y es lo mismo la reacción de descomposición. Ahora, en el caso del petróleo de Estados Unidos, se tiene que hacer eso para obtener gasolina, haciéndolo más costoso, menos competitivo. Pero como no puedes competir por eso, entonces, ¿qué haces? Te inventas una guerra para bloquear a Rusia y hacer que su combustible de algún modo sea más caro, ¿no? Y que se vean necesitados, en este caso los europeos, de consumir tu petróleo, tu gasolina, ¿no? A un precio más caro. Qué lindo, ¿no? Y los ciudadanos ni idea tienen. No tienen idea de lo que pasa. Y simplemente se dejan guiar por los relatos de los periódicos y bueno, por la democracia, la libertad, que la guerra, mandemos armas. No se han dado cuenta que eso, entre otras cosas, también está el negocio de las armas. Solo ha sido un pretexto por una necesidad, en este caso, de vender un petróleo que no era competitivo, ¿no? ¿Por qué? Por el cracking, que es más costoso que la destilación. ¿Ves? La química, bueno, a este nivel ya aplicado, te ayuda a comprender la geopolítica del mundo e incluso las verdaderas intenciones, ¿no? De esta gente. En política internacional no hay amigos, hay solo intereses. Bastante iluso los ucranianos creyendo que Estados Unidos es su amigo o que Europa es su amigo, ¿no? Y lamentablemente está muriendo mucha gente, ¿no? Es realmente deplorable que mueran personas básicamente por estos intereses tan burdos, ¿no? Pero así es. ¿Qué es la gasolina? Eso que se obtiene del petróleo. Puede ser por cracking o por destilación fraccionada, ¿no?
Es una mezcla de hidrocarburos donde hay alcanos, cicloalcanos, hidrocarburos, cuya composición promedio es de 5 a 12 carbonos. ¿Bien? Uno de sus principales componentes es el octano, ¿no? Y de ahí viene la palabra octanaje, pero no es el único. De todos modos, ese octano, ¿no? Que es un... acá no está. Pero exhibiría las mejores propiedades como combustible, ¿no? El isooctano, aquí está, isooctano, ese es el que exhibe las mejores propiedades como combustible, pero obtenerlo puro es bien difícil. La idea es que la gasolina tenga en mayor cantidad ese isooctano, ¿no? No llegar a 100, pero que sería lo ideal, pero sí en su mezcla de algo semejante al isooctano que haga que sea una gasolina, digamos, útil, ¿no? Entonces se ha hecho un medidor que se llama octanaje cuando se parece al N-heptano, el octanaje es cero, y cuando se parece al isoctano, relativamente, ¿no? Puede llegar a 100 o menos. Veamos acá. ¿Qué significa un gasolina de 90 octanos? En volumen, ojo acá mezcla en volumen, 90% es el isoctano y 10% sería el heptano, ¿no? Entonces, se hace esta mezcla, se le ve sus propiedades y se le compara con la que hay en la gasolina. Si tienen mismas propiedades, entonces el octanaje es de 90. ¿Qué propiedades? El rendimiento o poder antidetonante en el motor de prueba. Pues acá no necesariamente va a ser isoctano ni heptano, la mezcla es más diversa, ¿no? Pero en promedio deben dar el mismo poder antidetonante en el motor de prueba que esta mezcla, que es la mezcla de referencia, patrón. ¿Alguna pregunta aquí? Muy bien. Como lo que se busca es que no tenga sea tan detonante, ¿no? También se agregan sustancias que hacen que esto se reduzca, ¿no? Tenemos acá el tetratilo de plomo, el metilterbutil-éter, el etanol, también pueden provocar eso, ¿no? Entonces, en la mezcla se pueden agregar estas sustancias para evitar ese efecto detonante que puede dañar al motor, ¿no? Vamos ya, hablamos ya del petróleo, fue bastante clarificador esto del cracking y la destilación fraccionada. ¿Te das cuenta que cuando te enteras las cosas, luego ya en tu mente queda? Yo estoy pensando en este caso en la geopolítica del mundo, pero le explico con mi conocimiento químico. Destilación fraccionada, cracking. Y mira, ya hasta puedo explicar en base a eso cuáles son las reales intenciones, ¿no? De esa guerra absurda que lamentablemente está padeciendo ese país, ¿no? Básicamente era eso, ¿no? Provocar lío para sus verdaderas intenciones era evitar que llegara el combustible de manera más barata y competitiva de Rusia a Europa, ¿no? Y así poder usar o vender el combustible de Estados Unidos, que era menos competitivo. ¿Por qué? Porque usa cracking para obtener gasolina del petróleo, ¿no? Vamos al gas natural. Ese es un recurso sí nuestro. ¿Qué hay en el gas natural? Es una mezcla donde la mayor componente es el metano, que es solo un carbono, ¿no? Y luego está etano, propano, butano, bueno, hay otros componentes, pero el mayoritario es el metano. También la forma de que se ha generado es muy parecida a la del petróleo, solo que en un diferente contexto que se ha hecho que se forme principalmente metano. Y tiene diversas aplicaciones: industrias, consumo residencial, generación eléctrica, el gas natural, que es más barato para nosotros porque nosotros tenemos este recurso. En lugar de tirar la plata en una institución parásita como Petroperú, deberíamos más bien usar ese dinero para que el GNL, el gas natural, llegara a todas las poblaciones del Perú que tanto necesitan esa energía a precios más baratos. Pero no, perseveran en mantener esa institución inútil llamada Petroperú, ¿no? Es un parásita. Y tú lo puedes poner en evidencia. Pregunta cuánto está la gasolina, pues, que viene del petróleo. Pregunta cuánto está el balón de gas y compáralo cuánto cuesta el gas natural. Y ahí está la respuesta.
Bueno, este es el que tenemos nosotros, ¿no? Muy bien, en estos últimos tiempos, no obstante, se habla de un fenómeno que vamos a hablar dentro de 2 semanas, ¿no? Porque la próxima semana hay descanso por fiestas patrias. Ahí voy a detenerme a hablar un poco más de lo que es el cambio climático, ¿ya? Y explicarlo bien bonito, incluso a nivel, voy a darles algunos detalles más profundos de esto, porque no se suele decir, se habla mucho del cambio climático, pero no se conoce en profundidad, o no se explica en profundidad su química, ¿no? Simplemente dice, se genera calor, y se está calentando el planeta, y eso provoca todos los desastres posibles y por haber. Y es culpa del hombre. El hombre, ¿por qué? Porque justamente los combustibles fósiles se obtiene energía a partir de una reacción química llamada de combustión. Reacción con el oxígeno y se genera el CO2. Y se le achaca al CO2 el cambio climático, o sea, que aumente la temperatura de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, tomando como referencia eso, que debemos analizarlo con serenidad y con datos, no con relatos interesados. Vamos a explicar quiénes están interesados en esos relatos. Se habla de la transición energética. ¿Qué es transición energética? Que dejemos de consumir el combustible fósil y nos orientemos a usar las energías renovables, en particular la solar y la eólica. La hidroeléctrica no, acá aparece sí es una renovable, pero no es la que está siendo publicitada, ¿no? Primer punto, no existe energía mala ni buena. No existen. Son alternativas. Y uno tiene que tomar las alternativas de acuerdo a la disponibilidad que uno tenga de ese recurso energético, ¿no? Y también de acuerdo a su eficiencia, que es algo que tampoco se dice, ¿no? De hecho, acá mismo en esta diapositiva hay cosas que no son tan ciertas, ¿no? Dice eficiencia de conversión alta. No es tan así. Ya vamos a explicar por qué. Impactos ambientales, acá dice altos y acá dice bajos. No es tampoco así tan absoluto. Se señala que estas energías renovables, la solar y la eólica, no generan ningún problema, eso es una maravilla eterna y para siempre. No, sí generan problemas, vamos a explicar cuáles. Luego también está la energía nuclear, que esa es la más eficiente. Creo que en la tercera clase hablamos de eso, ¿no? Esa es la más eficiente, no hay comparación, es como 1.000.000 a 1. Entre comparando renovables y nuclear, la nuclear pues lejos, pues ¿no? 1.000.000 a 1. ¿Ya? Ver más. Pues alguien prendió el micrófono. Luego está una última energía que es la de biomasa, que también vamos a explicarla un poco, que se trata, esta tenía muy buena prensa, parecía muy buena, pero también vamos a explicar relativamente por qué no es tanto, ¿no? En Marín es un problema. Energía solar es la que viene del sol, y esa energía que es electromagnética, radiación electromagnética, pero también tiene asociada calor, puede ser atrapada, digamos, tanto como radiación electromagnética o como calor, y a partir de ellos transformarlo en otras formas de energía, ¿no? Como la electricidad. En particular, se concentra mucho el conocimiento en lo que es la energía fotovoltaica, ¿no? Aquí la energía radiación electromagnética se transforma en energía eléctrica por un proceso llamado efecto fotoeléctrico, ¿no? Efecto fotoeléctrico. Bien. Bueno, hasta ahí todo va muy bien, pero resulta que no necesitamos solamente para esto. Yo tenía la idea, le diré, mira, mi ignorancia en algún momento, la primera, ¿no? Porque estas cosas no se suelen enseñar, ¿no? Oh, entonces Perú podría usar esto porque tenemos mucho desierto. No es tan así, porque se necesita también agua.
O sea que si es desierto y no hay agua, y peor Lima, ¿no? Porque, bueno, Lima o la costa peruana, que tú has visto que hay humedad y cae, con la humedad tiene un polvo que se pega. Pues ahí no parece, necesitaría agua para estar limpiando estos paneles todo el tiempo para que así el sol pueda llegar a ellos, pueda ser transformado por los paneles, ¿no? En energía eléctrica. Entonces, no es tanto así. Yo también tenía esa idea peregrina, ¿no? Al comienzo, en los desiertos podíamos aprovechar tanto desierto que está vacío, podíamos colocar estos paneles y fenomenal, ¿no? Y quizás sí, pero tendríamos que también encontrar el modo que el agua llegue ahí y que haya gente que limpie eso constantemente, ¿no? Yo la dificultad en la costa peruana ya nos plantea esa dificultad, ese polvo, ¿no? Con la humedad que viene por el agua del mar frío. ¿Viste? Entonces, tenemos que pensar en esas cosas, ¿no? Antes de implementar algo. Me parece que nuestra sierra, de modo local, ¿no? Para las necesidades de nuestra población, sí puede ser una alternativa, dado que ahí llueve, uno, y hay mayor radiación, porque está a más altura, ¿no? Entonces ahí creo que podría ser muy eficiente para las necesidades energéticas de esa población. Como precisa agua, ha surgido un problema por culpa de esto. Se necesitan terrenos donde hay agua, y los terrenos donde hay agua son terrenos agrícolas. Entonces, ¿qué está pasando en los países donde están implementando eso? Que los gobiernos, guiados por intereses espurios, están invadiendo y provocando el desplazamiento de terrenos agrícolas para colocar estos paneles. Y eso está trayendo lugar a protestas, ¿no? Porque hay una competencia con la agricultura por el agua y por el suelo. O sea, gratis no es. Entonces, eso pongamos claro, ¿no? Luego están otros problemas importantes. Está el hecho que también no es que es eternamente, tienen un tiempo de vida útil, 25 años. Tampoco es cualquier radiación, necesita una cantidad de radiación suficiente para que funcione. O también le puedes dar demasiada radiación, ya tampoco va a funcionar mucho más porque es más radiación, o sea, hay rangos, cosas. Y hay un principal problema, no, con la tecnología actual no alcanza para las necesidades, por ejemplo, de ciudades industrializadas o para grandes centros de datos, donde se necesita muchísima energía eléctrica. Entonces, esa fantasía que venden, ¿no? Los propagandistas de este tipo de energía no es cierto. Ahora, hay otro problema más. ¿La radiación solar es igual en todos los lugares del planeta? No. Nosotros sí tenemos una ventaja por ese lado. Sí, la radiación, sí, a nosotros que estamos cerca del Ecuador nos cae muy bien. Pero lo mismo será en el norte de Europa, cerca de los polos. A veces hay épocas que no hay sol ni 3 horas al día. ¿Es realista esto? Ya, esas son las cosas que la propaganda no dice ni quiere decir. Lo mismo pasa con la energía eólica, esta también ocupa suelo, ¿no? Acá se aprovecha el viento, la energía cinética, la masa de aire en movimiento se transforma en electricidad. Eh, Acá también, el problema acá principal, aparte del impacto visual, el ruido, las faunas, hay problemas ahí con las aves, ¿no? Es lo mismo que la energía solar. Depende, pues, si hay viento. Y si no hay viento, o sea, la energía que necesita una ciudad va a depender de que haya viento o no haya viento. ¿Es eso realista? ¿Con los propagandistas de estas cosas pueden explicarnos eso alguna vez? No, ¿no? Entonces, sí, es una energía que incluso creo que esta quizás eh, habría que explorar, ¿no? En este caso nuestro desierto y ver eso, ¿no? Pero también tiene otro problema, se necesita de algún modo agua también y suelo. Y esas son las cosas que hay que explorar, ¿no? Antes de pensar que ya tenemos la solución maravillosa, ¿no?
Muy bien, esas son las que tienen más propaganda. Ahora hay una energía también renovable que nosotros sí la usamos y es súper importante para nosotros, la energía hidráulica. Esa es la que se aprovecha la energía mecánica del agua del movimiento y la transforma en energía eléctrica por medio de las centrales hidroeléctricas. No, sí, nosotros tenemos este recurso, pero tiene sus problemas. Pueden provocar impactos ambientales y ecológicos y también impacto social y humano. Entonces, por eso es que para muchas personas no es una alternativa, ¿no? Pero nosotros, en cambio, sí la estamos usando, ¿ah? Voy a darte el dato ahorita, ¿no? El 56% de la electricidad que nosotros disfrutamos viene de esto, de las centrales hidroeléctricas. Y 40% de las centrales termoeléctricas, del gas. El gas se forma, bueno, por combustión genera energía calorífica, se libera calor, son reacciones exotérmicas. Y ese calor en una central termoeléctrica puede luego transformarse en energía eléctrica. Y mira, casi la mitad también corresponde a la termoeléctrica, más la hidroeléctrica, ¿no? Pero esas dos son las fuentes de energía eléctrica que nosotros estamos usando. Es importante conocerlas. ¿Ya? No obstante, la fuente que da esta energía es no renovable. Y la hidráulica sí es renovable. Muy bien, el Perú tiene un gran potencial hidroenergético porque tenemos muchas fuentes de agua, pero, como digo, hay el riesgo de los impactos. Quiere decir que, pues, si tenemos que planificar, investigar y tratar de que si se generan porque en nuestro país hay muchas zonas que requieren energía para su desarrollo, pero acá hay que pensar mucho. Hay que pensar, mejor dicho, analizar, actuar, ¿no? Con sensatez, porque como digo, tiene el riesgo de los impactos ambiental y humano. La energía geotérmica no se habla mucho, pero en el centro de la Tierra hay mucho calor. Entonces, ese calor puede obtenerse y en una central geotérmica transformarse en una energía de tu interés, por ejemplo, la energía eléctrica, ¿no? Este recurso está presente en nuestra geografía, ¿no? Por ejemplo, fuentes termales, geysers, volcanes. No está siendo muy investigada ni planteada, pero debemos ponernos en autos porque, repito, nosotros, el gas se va a acabar algún día. Necesitamos recursos energéticos. Son problemas de nuestro país a futuro. Son problemas que te van a afectar a ti y a tus hijos. Yo digo, ¿por qué no pensamos en los problemas de nuestro país en lugar de pensar en tonterías, ¿no? Como lenguajes, no sé qué, ellos y ellas y ellas y no sé qué. ¿Eso es importante para nuestros hijos? ¿Es relevante ese tipo de cosas? ¿Esos disparates? ¿Por qué no pensamos en los problemas de nuestro país? ¿Por qué nos dejamos llevar como borregos por agendas inútiles y politiqueras o ideológicas desquiciadas? Pensemos en estas cosas, señores. El gas se va a acabar en algún momento. ¿De dónde vamos a sacar nuestra energía? Tenemos que pensar en esas cosas, ¿ya? Proponer soluciones. Bueno, tú desde el área donde te trabajes, capaz tú te vas a salud, ahí también hay muchísimos problemas, pero desarrolla este pensamiento crítico. Siempre piensa en nuestro país y sus necesidades y actúa en relación a eso. En este caso, como educador, que es un papel que me ha tocado ahora, pensando en mi país, te informo de estas cosas. Busco concientizarte de estas cosas, porque esto es importante. No es posible que estés en nuestro país y dices tú que te preocupas y luego capaz sales y tiras piedras y marcha, pero sin conocer realmente las cosas. Y claro, eres manipulable por cualquier insensato y con ideas pues bizantinas y fracasadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no conoces y te dejas llevar como borrego. No, aprende, conoce los problemas y encuentra soluciones a los problemas. No te dejes llevar por los demás. Incluso las cosas que te enseño, verifícalas tú, no me creas. Desarrolla pensamiento crítico. Necesitamos eso.
Ya, el Perú tiene un gran potencial, mira, sobre todo en esta zona, ¿no? Pero, bueno, esto es algo que hay que investigar. Biomasa es una energía, resulta que el petróleo, bueno, allí hay gasolina, ¿no? La gasolina es un combustible, por ejemplo, ¿no? Pero también como combustible pueden funcionar compuestos que son producidos por las plantas, por ejemplo, el alcohol, el etanol, ¿no? Entonces, también el metano se puede producir a través de los organismos vegetales, por ejemplo, ¿no? Entonces, el biogás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entonces dijeron, ya, entonces plantemos o hagamos la agricultura de esas plantas que pueden servir para producir combustibles y con eso tenemos ya combustible, no necesitamos el petróleo. Ya, pero ¿qué ha pasado? Por ejemplo, con un cultivo como la soya, esa agricultura se hizo con ese propósito, que por buscar eso, por ejemplo, pasa en Brasil, han quemado selva. Para hacer agricultura intensiva de estas cosas, de soya, por ejemplo, quemaron selva, destruyeron selva, el pulmón del planeta, desplazaron zonas donde se cultivaba alimentos para cultivar combustible. Pues parece una locura, ¿no? O sea, ¿qué es más importante, el alimento o el combustible? El alimento. Pero los precios altos de los combustibles han hecho que a veces los gobiernos y industrias actúen pues así, ¿no? Y trayendo un grave peligro, ¿no? A las poblaciones y a la biodiversidad. Entonces, eso no es muy recomendable, ¿ya? La energía que viene de la biomasa, ¿no? Es la de que viene de todo material orgánico susceptible de ser utilizado como fuente de energía. Muy bien, acá una explicación breve. Entonces, lo que tenemos en estos días en la prensa y en la mayoría de medios de comunicación son relatos sobre las energías renovables, haciéndola ver como que una maravilla. No es que son una maravilla, es que nada es totalmente, siempre todo tiene su lado, digamos, apreciable y su lado no tan apreciable, ¿no? Nada es perfecto. Entonces, analicemos las cosas con sentido crítico. Si viene alguien y me pinta que algo es maravilloso, 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 eso debe ser falso. Nada es totalmente maravilloso. Entonces nos dicen, ¿son respetuosas con el entorno? No lo es totalmente. No, de hecho no lo es. Son inagotables. Bueno, no es que sean inagotables, tienen tiempo de vida. Son autóctonas, no. Quiebran el paisaje. Están en constante evolución, sí, pero hasta ahora tienen límites y lo vamos a demostrar. Muy bien, ¿qué pasa aquí? Mira, hay unos fondos de inversión, dinero que invierten en empresas de energías renovables. Muy bien. Entonces, como hay un relato de que esto es muy bueno y el cambio climático y todo eso, entonces vayamos a las energías renovables. Entonces, estas empresas les conviene eso porque hacen negocio con los gobiernos para implementar las energías renovables. Muy bien. Pero como está el relato, pues, de que esto es una maravilla y es importantísimo hacerlo ya porque el planeta se va a destruir por el cambio climático, ¿no? Entonces los gobiernos, en base a ese relato, usan recursos públicos, o sea, dinero del contribuyente para implementar estas energías renovables. Incluso llegan a expropiar suelos, zonas agrícolas. O sea, esto no se implementa con el dinero del fondo de inversión. Él pondrá un capital, pero no es la mayor. Es el propio los estados que están haciendo eso. Luego recibes una electricidad que por la naturaleza de que no es totalmente eficiente, puede ser hasta cara. De ahí la necesidad de subvenciones. O sea, al contribuyente le quitan el dinero de sus impuestos para financiar esto. Y por otro lado, tiene que pagar por la electricidad. O sea, el contribuyente es un tonto, ¿no? ¿Y quién gana aquí? Fondo de inversión. Las empresas que tienen esto. ¿Dónde han invertido ellos realmente? Más que en la implementación de la energía renovable, han invertido a través de relaciones, de dominio de instituciones globales, en la propaganda, el relato y la manipulación. Porque los estados, dejándose llevar por esa propaganda y su relato, esto lo están queriendo implementar en todos lados de forma crítica, sin pensar en sus ciudadanos.
En este camino, por eso te acaban estas barritas, pasan muchas cosas. Estos se benefician muchísimo porque ni siquiera invierten no invierten tanto, es el contribuyente el que está poniendo el dinero y se llevan todo. Muy bien. Eso es lo que está pasando, señores. Lo que se los he puesto ahí, más claro no puede ser. Entonces, no caigamos en eso. Ya, lamentablemente, nuestro país se deja apabullar por relatos, nuestras autoridades, y se pliegan así acríticamente a agendas que tienen una intencionalidad económica para beneficiar a quienes, a unos super millonarios, que son los dueños de los fondos de inversión y que ponen el dinero a estas empresas, entre comillas, ecológicas. ¿No? Y tú dirás, bueno, pero y cuando pues, es su intención, no proteger el planeta, que el planeta se va a destruir. Bueno, te voy a mostrar que eso es hipocresía. Resulta que hace unos años en el derrame del petróleo había una empresa llamada Repsol que derramó petróleo y provocó todo un lío. Ya sabes que eso por qué es la viscosidad del agua, insoluble en agua, el petróleo. Y sin embargo, ese año aumentó sus ganancias esta petrolera. ¿Y sabes quién pone el dinero a esta empresa? Un fondo de inversión llamado BlackRock. Y retrocedamos. ¿Quién pone dinero para esta empresa solaria? Acá aparece BlackRock, es el primero que pone dinero. ¿Y quién pone dinero para Soltec? BlackRock. Ah, qué coincidencia, ¿no? O sea, BlackRock hace las dos cosas. Por un lado me dice que tengo que proteger al planeta de la contaminación ambiental, pero por otro lado es una empresa contaminante. Qué interesante, ¿no? O sea, hace las dos cosas, ¿no? Por un lado contamina y por otro lado dice que lucha contra la contaminación del medio ambiente. No, ni contamina ni lo que gana dinero. Por aquí y por allá gana dinero. A través de influencias, a través del poder político, a través del relato, la propaganda y la manipulación. Básicamente es eso. Esto no es paranoia. No, esto es real. BlackRock es el principal inversor de Repsol. Y Repsol es el que contaminó hace no mucho nuestro mar. O sea, por acá sí contaminamos. Y por acá nos preocupamos del planeta. Qué raro, ¿no? No, lo que él quiere es dinero, básicamente. Y tenga mayor rentabilidad, llevársela toda. ¿No? ¿Y quiénes están haciendo la propaganda acá? Los tontos útiles, que generalmente se identifican incluso como gente que odia a los ricos. Y son tontos útiles de los ricos, en verdad. ¿No? Y son los más recalcitrantes que se han plegado a este relato, ¿no? Muy bien. Para que veas que las energías renovables no son pues una maravilla, vamos al hecho. Alemania también se había plegado al relato y tenía un montón de paneles solares, energía eólica, todo. Pero ocurrió la guerra con Rusia y ya no tuvo el gas de Rusia. Entonces se le planteó el dilema, no tenía energía para sostener su país en el invierno, que es crudo, y también sus tantas industrias que tiene. ¿Y por qué no se quedó con la renovable? Entonces, pues mejor, pues ya todo sería renovable, ya no hay gas contaminante de Rusia. Porque no es eficiente totalmente, no alcanza. ¿Qué ha hecho Alemania? Pues se ha puesto a quemar carbón. Y miren esta noticia, ha reemplazado incluso el carbón a un parque eólico, o sea, ha destruido lo que había construido de molinos, energía del viento, y lo ha reemplazado por carbón. ¿Por qué lo hace? Porque no es, ahí se demuestra la realidad, pues me pueden poner el relato, cualquier relato, no, la energía sí es tan igual que el carbón, igual que el petróleo, pero la realidad me dice que si fuera así, ¿por qué Alemania está destruyendo el parque eólico para sacar carbón? Porque no es tan eficiente, pues todavía no lo es. Es más, su producción de carbón ya es mayor que China e India, claro, están obligados por la guerra, ¿no? Por la guerra, que les ha bloqueado el acceso al gas de Rusia. Entonces, la realidad tarde o temprano llega. Tarde o temprano llega. Y ya te expliqué que este carbón es más contaminante que el petróleo. ¿No viste que eran 4 tipos de carbón? Mientras menos puro sea el carbón, más contaminante es.
Entonces, ¿dónde está la energía que sí es eficiente? Bueno, ¿sabes dónde está? Mira, los mismos millonarios me dicen dónde está. ¿Dónde están poniendo su dinero para los grandes centros de datos? En la energía nuclear. Meta, que es Facebook, Microsoft, Google y Amazon, están poniendo su dinero ahí. ¿Por qué no lo ponen en la energía renovable para estos grandes centros de datos? Porque no es suficiente, no es totalmente eficiente, no es sostenible, es fluctuante. Lo que yo te digo está basado en este análisis, en esta realidad, no en relatos. Muy bien, entonces sí, hay una necesidad de centros de datos de mucha energía. Y la renovable no es nada, ellos mismos lo declaran con sus hechos. No usan renovable, usan energía nuclear. Están invirtiendo su dinero ahí porque sí, se necesita mucho. Entonces nosotros, si vemos lo que hacen ellos para su beneficio, pensemos también nosotros para nuestro beneficio. Quizás es tiempo ya de potenciar nuestro instituto operando energía nuclear, ¿no? No seamos tontos útiles, pues. Borregos, ¿no? Que, la renovable puede ser útil en ciertos contextos, pero para ciudades o para grandes demandas energéticas no lo es. Si no, pues estos estarían usándolo, pues. Muy bien. Ahora, eso tiene sus problemas. La energía nuclear también tiene sus problemas, sobre todo la demanda de agua, porque se sobrecalienta. Entonces necesita también grandes cantidades, o estar cerca a un lugar donde haya mucha cantidad de agua, ¿no? Probablemente en el Polo Norte sería lo ideal, allí no hay frío, que pueda neutralizar la generación de tanto calor cuando se procesan datos en estos grandes centros de datos. ¿Viste? Todo tiene sus defectos. La nuclear no es que es una maravilla. Necesitas agua, refrigerar, la tecnología hay que trabajarla. Muy bien, ya para terminar haremos los últimos problemas. Vamos acá a hablar del petróleo con 3 alternativas. Dice, por destilación fraccionada en la parte más alta se obtiene el GLP. GLP es el gas licuado, ¿no? Claro, sí está en la parte más alta porque hay menor peso molecular. Y en la parte más básica el sólido, asfalto. Ese es el que tiene más alto peso molecular. Sí, arriba está el de menor peso molecular, gas, y abajo está el sólido, el asfalto, verdadero. La gasolina se incrementa aplicando craqueo catalítico. Sí, ya te hablé de la gasolina de Estados Unidos. Es más cara, pero sí se puede hacer. En el crack térmico se disminuye. Bueno, acá ya el mismo enunciado nos lo dice que esto es falso. Si es térmico, ¿cómo va a disminuirse la temperatura? Esto es falso, pues. En la actualidad se tiene 2 tipos de gasolinas, la premium y la regular. Sí, 96 y 91. Eso es verdadero. Entonces sería verdadero, falso, verdadero. Y esa es la alternativa. ¿Alguna pregunta aquí? Verdadero, falso. Esta es de memorizar, ¿no? Verdadero, falso, verdadero. Y esa es la A. Vamos al 7. 3 enunciados. Esto es muy descriptivo, ¿no? Por eso pasamos rápido, ¿no? El Perú cuenta con 4 refinerías de petróleo, entre ellas Conchán, Ventanilla, Iquitos y Talara. Sí, hay que memorizar, esto parece más de geografía. Verdadero. El centro minero Yanacocha se ubica en Cajamarca. Sí, se ubica en Cajamarca, está al sur. Mientras el Shogun se ubica en Ica. Sí, está en Ica, en la provincia, bueno, en la provincia de Marcona, ¿no? La provincia de Nazca, mejor dicho. Ahí está Shogun. Sí, eso es verdadero. La reserva de gas natural, principalmente metano más grande del Perú, se ubica en Cusco. En la parte de la selva ya de Cusco, Cusco tiene su selva, ahí sí está la más grande reserva de gas natural, Camisea, ¿no? Esto es verdadero. Entonces, las 7, las 3 son verdaderas. ¿Alguna pregunta aquí? Bastante descriptivo, ¿no? B, la 8. Esta tiene algo ya cuantitativo. Nunca te olvides de la variedad de carbonos, ¿no? Justamente ahora pensando en que Alemania está quemando carbón, ¿qué carbón será? Bueno, vamos a ver con esto. Mira, acá dice, hay 4 variedades de carbón: turba, lignito, hulla, antracita. Esa es una pregunta que estaría bueno hacerse, ¿no? ¿Qué está quemando Alemania ahorita? ¿Turba? Si quema turba, es el más contaminante, porque ahí no todo es carbón, hay otras cosas, por ejemplo, azufre. Si tú haces combustión con el azufre, va a salir el dióxido de azufre, y eso, pues, lluvia ácida puede haber, es súper contaminante. Lo vamos a ver la próxima semana ya.
Y esa es otra pregunta. ¿Qué estará quemando Alemania ahorita? No que el cambio climático, no que el medio ambiente, no. Cuando llega la necesidad, se acabaron los relatos, pues. Muy bien, vamos a ver este problema. De la variedad de carbonos, el lignito presenta la menor antigüedad. Vamos a ver. ¿Cuál es el más antiguo? El que tiene mayor cantidad de carbono. Y el menos antiguo será el que tiene menos carbono. Turba es el que tiene menos carbono. Entonces, el más joven, digamos, es la turba, no el lignito, es falso. El lignito tiene mayor poder calorífico en comparación con el carbón bituminoso. Vamos a ver, tiene mayor poder calorífico es el que tiene más carbón. Antracita tiene más. Ahora, entre el lignito y bituminoso, ¿quién tiene más carbón? El bituminoso. El lignito no tiene más que el bituminoso. Esto es falso. Al quemar 0,5 kilogramos de antracita, que tiene 3,2% de azufre, se obtiene 32 gramos de dióxido de azufre. Mira, este dióxido de azufre es peligrosísimo, lluvia ácida. Por eso te decía que el carbón es más contaminante que el petróleo y el gas natural es mucho menos contaminante incluso. Pero Alemania, tan ecológico ellos, están quemando carbón. Madre mía. Ya veremos lo que la lluvia hace la próxima semana, de 2 semanas. ¿Cómo es la reacción? Azufre más oxígeno me da el dióxido de azufre. Muy bien. Relacionamos, como partimos de azufre, una mol da una mol, pesos, 32 gramos de azufre da 64 gramos de dióxido de azufre. Entonces la pregunta es, en la cantidad de azufre que hay en 0,5 kilogramos de antracita, con eso, ¿cuántos SO2 se puede producir? Primero vamos a ver cuánto realmente hay de azufre, ¿no? En esos 500 gramos de antracita. Como es 3%, 500 por 3, 2 entre 100. ¿Sí? Ese sería el azufre, ¿no? Que hay en la antracita. En 0,5 kilogramos de antracita. Ahora la pregunta es, regla de 3. Si 32 gramos de azufre, con 32 gramos de azufre generamos 64 gramos, con lo que obtengamos acá, ¿cuántos gramos de dióxido de azufre generaremos? Regla de 3. Esto que está acá por 64 sería así, pues, por 64 entre 32. Y eso nos da 32 gramos de dióxido de azufre. ¿Y qué corresponde esto? Esto es verdadero. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Todo claro? Entonces la respuesta es, la correcta es la 3. Solo 3, la D. Y ya para terminar, colocamos las claves de los propuestos. Tú cópialos, aprovechando estos minutos que nos quedan. Y bueno, habíamos hecho reflexión, ¿no? Te he informado de cosas que no vas a encontrar ni en los medios de desinformación más comunes que encuentras, que son los medios de las televisiones, ¿no? Las televisiones generalmente actúan por intereses. ¿El interés de quién? De los dueños, ¿no? Quien le dé publicidad, pues de ese habla bien. Quien no le da publicidad, pues o no habla o habla mal, ¿no? Eso está claro, son medios de desinformación, entérate, de desinformación. O sea, todo será, no te digo que todo lo que digan es falso, pero en muchas cosas sí puede ser falso. Entonces, estas cosas que te digo no van a estar ahí en los medios de desinformación, difícilmente, ¿no? En la televisión, olvídate. Y en la prensa internacional tampoco, sobre todo la occidental, porque justamente el relato está hecho para el mundo occidental, ¿no? Entonces, hay que informarse más. Así como yo cruzar información, ¿no? Para llegar a esas conclusiones se cruza información, tú también. Ahora, ese tipo de actitud, la actitud crítica de no creerte lo que te imponen los demás, sino tú mismo investigarlo y luego, en base a ese análisis, llegar a una conclusión, tienes que tenerla tú en tu área de desempeño profesional. ¿Está bien? Tú que quieres ser médico, quizás en el sistema de salud. Eso sería interesante que estés interesado, ¿no? Porque ahí vas a conocer los reales problemas de nuestro país y quizás puedas plantear soluciones también en un futuro cuando seas gestor. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, que tú también tengas sentido crítico y enfoques tu interés en los problemas de nuestro país. Muy bien, señores, si no hay más preguntas, no, todo quedó claro. Entonces creo que nos vemos en 2 semanas. Cuídense mucho y hasta luego.
Hasta luego, profesor. Gracias por la clase, profesor. Hasta luego. Hasta luego, señores.